La inocencia. Una palabra que asociamos a la infancia. Pero, ¿qué sucede cuando esa inocencia se corrompe? Cuando la oscuridad se apodera de las mentes más jóvenes, el resultado es un horror inimaginable. Niños que matan, sin remordimientos, sin explicación. ¿Puede el mal nacer con ellos? Algunos ya están libres, caminando entre nosotros. Prepárense para enfrentar el horror que se esconde detrás de una sonrisa infantil. Historias de niños asesinos. Maribel, la inocencia que nunca existió. Newcastle, 1968. Una niña de ojos claros y expresión inocente, pero con una mente oscura. Maribel tenía apenas 11 años cuando se convirtió en asesina. Su infancia estuvo marcada por el abuso. Su madre, una prostituta violenta, intentó matarla en varias ocasiones. ¿Se puede realmente nacer con el mal? ¿O fue su entorno el que la convirtió en un monstruo? Martin Brown, de 4 años, fue su primera víctima. Mary lo asfixió en una casa abandonada. Días después, se presentó en la casa de su madre y le preguntó con una sonrisa perturbadora: ¿extrañas a tu hijito? Pero no se detuvo ahí. Poco después, asesinó a Brian Howe, de 3 años. Lo estranguló y luego mutiló su cuerpo con unas tijeras, marcando una M en su vientre. Un acto brutal que dejó perpleja a la policía. A los 23 años, fue liberada con una nueva identidad. Hoy sigue libre, protegida por el sistema. Amarjit Sada, el asesino en serie más joven del mundo. India, 2006. En un pueblo remoto de Bihar, un niño de apenas 8 años pasaría a la historia como el asesino serial más joven del mundo. Su nombre, Amarjit Sada. Sus víctimas, bebés indefensos, que no tenían ninguna posibilidad de defenderse del horror que estaba por ocurrir. Su primera víctima fue su propia hermana, de 6 meses. La golpeó hasta matarla. Su familia encubrió el crimen. Pensaron que era solo cosa de niños, pero no lo era. Después mató a su prima de 1 año de la misma manera brutal. Pero el crimen que conmocionó a la comunidad fue el asesinato de la hija de un vecino, una niña de 6 meses. La llevó a un campo, la golpeó con una piedra en la cabeza una y otra vez, hasta asegurarse de que no respiraba más. Lo más escalofriante fue su reacción. Se quedó allí, observando su cuerpo sin vida durante horas, como si estuviera analizando su propia obra. Cuando la policía lo arrestó, lejos de llorar o mostrar miedo, sonrió con satisfacción y pidió galletas. «Sí, la maté», dijo con total tranquilidad, como si hablara de algo sin importancia. A los 18 años, fue liberado. Hoy, su paradero es desconocido. Jesse Pomeroy. El placer de torturar. Desde su nacimiento, Jesse Pomeroy fue diferente. Tenía un ojo derecho deforme, blanco y sin pupila, que lo convirtió en el blanco de burlas y rechazo. Pero el odio que recibió no lo convirtió en una víctima. Lo convirtió en un depredador. A los 12 años, comenzó a atraer a otros niños a lugares apartados. No los mataba, los torturaba, los golpeaba, los cortaba, los quemaba con cigarrillos. La policía lo arrestó, pero lo dejó libre. Poco después, Jesse llevó a Horace a un descampado. Lo apuñaló 18 veces, lo degolló y le desfiguró el rostro con una brutalidad espantosa. Cuando lo arrestaron, no mostró miedo ni arrepentimiento, solo sonrió. Fue condenado a cadena perpetua en aislamiento. Pasó más de 50 años encerrado, intentando escapar sin éxito. Murió en prisión, pero su historia sigue siendo una de las más escalofriantes del crimen estadounidense. Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. Buenos Aires, 1912. Un niño de 10 años deambulaba por las calles en busca de víctimas. Cayetano Santos Godino, conocido como el petizo orejudo, fue el primer asesino serial infantil de Argentina. Su primera víctima conocida fue Miguel de Paoli, un niño de apenas 2 años,
a quien intentó ahogar en un barril de agua. Aunque el niño sobrevivió, esto no detuvo a Cayetano. Poco después, atacó a Severino González, de 3 años, a quien intentó estrangular, pero fue descubierto y obligado a dejarlo ir. A medida que pasaba el tiempo, sus crímenes se volvieron más violentos y frecuentes. Engañaba a los niños con promesas de juegos o regalos y los llevaba a lugares apartados donde los golpeaba y estrangulaba. Entre sus víctimas confirmadas están Arturo La Aurora, a quien intentó matar a golpes, y Reinaldo Mitre, de 8 años, a quien atacó brutalmente dejándolo con graves heridas. En diciembre de 1912, su crimen más macabro. Gesualdo Giordano, de apenas 3 años, fue encontrado sin vida después de que Cayetano lo estrangulara con una soga y lo dejara escondido bajo unas cajas. Durante el velorio del niño, el petizo orejudo se presentó y observó el cadáver con una expresión perturbadoramente tranquila, como si estuviera admirando su obra. Su fascinación por el fuego también lo llevó a incendiar varias casas y galpones, viendo con placer cómo las llamas consumían todo a su alrededor. Finalmente, fue arrestado a los 16 años y condenado a prisión en el penal de Ushuaia, donde pasó sus últimos años aislado y recibiendo constantes golpizas de los demás reclusos. En 1944, a los 48 años, murió en circunstancias dudosas, posiblemente debido a una hemorragia interna causada por una golpiza. John Venables y Robert Thompson. La brutalidad infantil en su máxima expresión. Inglaterra. En un centro comercial de Bootle, una madre suelta la mano de su pequeño por apenas unos segundos. Es suficiente. John Venables y Robert Thompson, 2 niños de 10 años, han estado merodeando el lugar en busca de una víctima. James Bulger, de tan solo 2 años, se convierte en su objetivo. Las cámaras de seguridad captan el momento en que lo toman de la mano y se lo llevan. La imagen recorre el mundo. Nadie imaginó lo que sucedería después. Venables y Thompson caminaron con James más de 4 kilómetros, alejándolo de la zona comercial. Varios testigos los vieron, pero ninguno sospechó que el niño estaba en peligro. Cuando llegaron a una vía de tren abandonada, la violencia comenzó. Le arrojaron pintura azul en el rostro, le patearon la cabeza, lo golpearon con ladrillos y le causaron más de 40 heridas en el cuerpo. Finalmente, lo dejaron en las vías del tren para que su cuerpo fuera destrozado y así ocultar lo que habían hecho. Cuando fueron arrestados, no mostraron arrepentimiento. Durante el juicio, se especuló con la posibilidad de que se hubieran inspirado en la película Chucky, el muñeco diabólico, debido a una escena en la que una de las víctimas es salpicada con pintura azul, algo similar a lo que sufrió James Bulger. Sin embargo, la investigación concluyó que no había pruebas concretas que vincularan la película con el crimen, dejando este aspecto como una simple hipótesis. Fueron condenados a prisión, pero la justicia británica los consideró rehabilitables y los liberó a los 18 años con identidades nuevas. John Venables fue arrestado nuevamente por posesión de material perturbador, pero el gobierno británico sigue protegiéndolo con una identidad secreta. Robert Thompson, por otro lado, desapareció del ojo público. ¿Podrían volver a matar? La historia nos deja esa pregunta abierta. ¿El mal nace o se hace? Las calles que recorres cada día guardan secretos inimaginables. Algunos tan perturbadores que parecen ficción. Pero hay una pregunta que sigue dividiendo opiniones. ¿Un niño que asesina merece el mismo castigo que un adulto? Algunos de estos criminales fueron liberados con nuevas identidades. ¿Pueden realmente rehabilitarse o representan un peligro latente? Para seguir destapando los casos más enigmáticos del submundo criminal, no olvides suscribirte y darle like a este video.